¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio interactivo que ya es una costumbre nuestra. A través de nuestro canal Matemática con ER vamos a continuar trabajando con todo lo que tiene que ver con el triángulo. Recuerde que en el video anterior pues tratamos de hacer un repaso a nivel de teoría, su concepto y pues hoy vamos entonces a enfocarnos en lo que tiene que ver con las líneas notables del triángulo. Importante destacar que dentro de las líneas notables de un triángulo podemos encontrar lo que es la mediatriz, la mediana, la altura y la bisectriz. Dato también importante es que cada una de estas líneas se le pueden trazar tres a cada triángulo que usted elija para tener mayor precisión. Entiéndase, tres mediatrices, tres medianas, tres alturas y tres bisectrices. ¿Qué es la mediatriz? Es la recta o segmento que parte del punto medio de un lado del triángulo de manera perpendicular. Es la recta o segmento que parte del punto medio de un lado del triángulo de manera perpendicular. Recuerde que una recta es perpendicular a otra cuando se corta y forma ángulos de 90 grados. Aquí tenemos entonces el triángulo DEF. Fíjense que ahora aparece en el color negro la recta. Fíjense que en el segmento de recta FE, que está horizontal, se desplaza hacia arriba el segmento en negro que usted está observando, ¿verdad? Fíjense que en la base se forma entonces ángulos de 90 grados, por eso es perpendicular. Entonces, el otro detalle que usted debe tener en cuenta es que esta recta perpendicular, tentativamente aquí la hemos colocado justo en el medio de ese segmento FE. Digo tentativamente porque hemos tratado de colocarlo justo en el centro de ese lado, pues no tenemos por el momento otra forma de calcular ese espacio para saber cuál sería la parte céntrica. En tal sentido, y para que usted nos comprenda un poco mejor, la distancia que hay entre el segmento FG tiene que ser la misma que existe entre el segmento EG. Espero que ahí usted entonces esté más satisfecho con esta explicación. Y fíjese cómo acá le colocamos en azul el ángulo de 90 grados que se forma al tener entonces la recta perpendicular. Y esa es la mediatriz. La mediatriz. Entonces, y como te comentaba al inicio, aquí se pueden trazar tres mediatrices y deben cumplir obviamente la misma característica que está en la definición. Pasemos entonces a lo que es la bisectriz. La bisectriz es la recta o segmento que divide el ángulo en dos ángulos congruentes, o sea, dos ángulos con la misma medida. La bisectriz es la recta o segmento que divide el ángulo en dos ángulos congruentes, o sea, dos ángulos con la misma medida. Observemos entonces el siguiente triángulo.
y le hemos colocado también el mismo nombre DEF. Tomamos un ángulo al azar, en este caso partiendo del vértice F. Entonces tenemos ese ángulo ahí. Tentativamente, otra vez, porque no tenemos la forma de tener el transportador y tener una medida exacta, la abertura que tiene el ángulo F, al tener entonces la bisectriz, o sea, esta recta que está de negro y que estamos señalando con el cursor, ha provocado que lo que mide del lado izquierdo sea también lo mismo que tiene del lado derecho. A esa parte es que nos referimos, que divide el ángulo seleccionado en dos ángulos congruentes. Recuerde que la parte congruente se refiere a que tenga las mismas características, la misma forma, el mismo tamaño, entre otras cualidades. Aquí también se pueden trazar tres bisectrices y la bisectriz nuestra en este caso es FG, para que estemos más claros. Ese es el segmento FG, esa es la bisectriz. Y también se pueden trazar tres bisectrices. Tenemos ahora lo que es la mediana. La mediana es el segmento que sale desde el vértice y lo une con el punto medio del segmento opuesto que corresponde a ese vértice. Si observamos el siguiente triángulo DEF, fíjese que aquí el segmento que aparece está en el vértice E, y se desplaza hasta el punto medio del segmento DF. DF es el segmento, el lado opuesto al vértice E. Fíjense que la mediana no está perpendicular como el primer ejemplo que hemos explicado. Aquí usted observa ese segmento que está algo inclinado, porque lo que interesa es que él caiga en el centro de ese segmento partiendo del vértice opuesto a ese lado. Entonces aquí tenemos entonces que la mediana es el segmento ER. Aquí también se pueden trazar tres medianas. Cada triángulo asume tres medianas, recordando que debe tener entonces la misma característica. De manera acelerada salió entonces lo que es la altura. Es la recta o segmento que parte de un vértice hasta la recta del lado opuesto a ese vértice. Al trazar la recta, se forman dos triángulos con ángulos de 90 grados. Observemos el triángulo DEF. Le trazamos entonces la altura que parte desde, en este caso, desde el vértice E y se desplaza de manera perpendicular. En este caso, que el triángulo lo facilita así, a el segmento DF. Esa base que está ahí asume entonces de manera perpendicular el segmento negro. Ahí tenemos la altura. Característica de este trazo es que cuando se coloca forma entonces un triángulo de 90 grados. Vamos a decir que nos quedamos con el triángulo del lado derecho, donde tengo el puntero. Ahí en la parte de abajo tenemos entonces un ángulo de 90 grados. Pero si observamos también el triángulo del lado izquierdo, también tenemos en la parte de abajo otro triángulo de 90 grados. ¿Ven? Y fíjense que es el mismo triángulo de la mediana. Es el mismo con un trazado diferente.
Aquí también se trazan tres alturas. Aquí, ¿cómo se va a trazar? Pues en el siguiente video, pues le vamos a mostrar esa característica. Muy bien, amigo, de mi parte ha sido un placer darte el apoyo una vez más en este proceso interactivo y más cuando se refiere a las líneas notables de un triángulo. Recuerde que a través de nuestro canal Matemática con ER, usted puede tener este y cualquier otro contenido que a usted le esté haciendo falta. Un placer.